La fuerza de gravedad de la sociedad. Este es un tema del cual tengo mucho que hablar porque es parte de una historia, es parte de lo que es generaciones. Es un misterio, es una fuerza. Es como si fuera la fuerza de gravedad, que no puedes estar fuera de la superficie de la Tierra. Aun si fueras un ave, tienes que hacer el esfuerzo para mantenerte en el aire, y cuando dejes de aletear, pues sencillamente tienes que volver a la superficie, a cualquiera, sea una mata, sea una montaña, pero siempre tienes que estar en tus pies. Eso es algo que yo he notado a través del curso de la vida, y es un misterio grandísimo, inexplicable. Yo quisiera que muchas personas se interesaran y comentaran sobre esto, del modo en que yo lo miro, porque es como que uno nace con los pies en la tierra, pero uno muere con los pies en la tierra, quizás hasta con el cuerpo en la tierra, horizontal, ni siquiera en tus pies, porque cuando esa energía que te sostiene ya no está, sencillamente vas al suelo, horizontal. Yo desde muy pequeño yo noté que, voy a poner de ejemplo a mi familia, a mis padres. Mi papá era un carpintero, un campesino que llegó a la ciudad, pero era carpintero. Y ahí en La Habana trató de trabajar como carpintero hasta que llegó el nuevo gobierno, y ya los carpinteros pasaron a ser parte de la brigada de construcción, y entonces ya él era un constructor, no un simple carpintero. Por su cuenta él era un carpintero ebanista, pero trabajar para la revolución ya era la carpintería en general, ¿no? Puertas, muebles, ventanas, marcos, cosas así. Mi madre era una mujer de su casa, y como mi papá era un hombre que le gustaba tener a la familia en el hogar, pues mi mamá ya era una ama de casa. Hasta más adelante, cuando ellos se separaron, y ella decidió estudiar y se hizo mecanógrafa y comenzó a trabajar en la compañía de electricidad, un trabajo muy lucrativo. Eh, no en el pago, pero en el prestigio social. ¿Sabes? Trabajar en una compañía de ese tipo en Cuba es algo grande para un pobre ciudadano a pie, ¿no? Nosotros siempre fuimos pobres, nosotros nunca tuvimos un televisor, un teléfono, un refrigerador, un carro. Mi casa era solamente un radio, porque eso lo tenía todo el mundo, y ya. Unos muebles ahí revolucionarios, de eso hecho ahí, ya tú sabes. Eso de a cada cuadro un comité, así eran los muebles de mi casa. Las mesas, las sillas, eran sillas revolucionarias, no eran muebles bonitos hechos por, ¿sabes?, viejas fábricas, viejos carpinteros, viejas estructuras de aquellos tiempos, cuando se hacían cosas lindas. Ya lo de nosotros era una vida esa revolucionaria, que era como los quicos plásticos, todos tenemos. Entonces, el problema es que cuando uno es niño, uno no se da cuenta. Uno va a la escuela y todo el mundo es igual en un país como en Cuba. Pero sí, cuando empiezas a visitar amigos y ves que en su casa hay cosas que en la tuya nunca la ha habido. Cuando ves que ellos se dan una vida que en tu casa nunca se da. Tu casa solo se lucha para tener un plato de comida y un uniforme para la escuela, que es lo necesario, y tus padres al trabajo y al otro día a la casa. Eso es todo. Pero luego tú vas creciendo en la sociedad y tú tienes la oportunidad de crecer, ¿no? Según el orden de la vida. Pero en el caso mío yo me di cuenta que había muchas cosas ahí en los alrededores, ¿no? En los contornos, que muchas familias, mucha gente ya tenían de antes de la revolución, cuando los americanos estaban ahí, el régimen de Batista y eso. Y eran cosas bonitas, muebles lindos, casas lindas.
Nosotros teníamos viviendas regulares, esas de las que puede tener un hombre pobre, pero decente, ¿no? Y esas casas, esos lugares donde nosotros visitábamos con mi mamá, que era una persona muy sociable, y eran personas que eran gente, como se le dice en nuestra sociedad, de personas pudientes, gente que tiene cierto nivel de educación, cierto nivel social, un buen trabajo, una buena posición, y esa gente vivían totalmente diferente a la vida que vivíamos nosotros. En caso, yo me di cuenta que nosotros nunca podíamos tener un carro, una moto, si no tenías algún familiar en el extranjero, que cuando aquellos eran pocos los que lo tenían y le mandaban cosas de afuera, y entonces después con la revolución se empezó a trabajar y los obreros destacados pues se ganaban un refrigerador o un televisor, lo podían poner en su casa, el teléfono ni hablar, cuentas de banco, eso era una cosa que era un cuento de hadas. Yo no sé ni por qué existían los bancos, yo le pasaba por el lado y decía, oh, un banco, pero yo no sabía ni qué es lo que significaba un banco. Porque ahí tener una peseta en el bolsillo, un dólar, un peso en el bolsillo es un milagro. Mucho menos si tú no eres un trabajador. Si no eres una persona que te desenvuelve en la vida, en la subsistencia, si no recibes un pago y te dura, que es difícil, es muy difícil mantener un peso en los bolsillos. Por eso que el cubano tiene ese espíritu de lucha, como le dicen, de luchar, de jinetear, de negociar, porque las carencias, la necesidad te hace salir para la calle a buscar lo que no hay, que es todo. Ahí falta todo. Bueno, hablando sobre los pies en la tierra, yo no sé qué tipo de misterio es el que existe, porque yo me recuerdo que yo cuando llegué a la escuela, eh, en el primero y el segundo grado ya estaba el movimiento de los pioneros. Bueno, eso estaba desde un principio, pero ahí cogió más fuerza. Yo me recuerdo en una escuela de 800 niños, a mí me tocó ser escogido para ser pionero en el último grupo de todos los 800. Yo vine a ser pionero porque era obligatorio. Si por ellos fueran, a mí nunca me hubieran dado esa pañoleta, yo nunca hubiera sido pionero. Ahora, dime tú por qué. Yo era un niño, yo era inteligente, yo estaba en segundo grado, yo estaba en la escuela, yo era bien tranquilo. Entonces, ¿por qué yo tuve que caer en el grupo? ¿Por qué me escogieron a mí para el último grupo? Porque hay una fuerza alrededor tuyo que tú no te das cuenta, es una fuerza de personas que tienen el control de lo que sucede en el medio ambiente donde ellos están. Entonces esa gente escoge quién va, quién no va, quién primero y quién nunca. Y yo tuve esa mala suerte de que siempre caí en la vista de ser de los últimos que escogieran para todo, desde niño. Después, muchachitos en el barrio, en las actividades de la comunidad, yo, amiguitas de mi hermana, daban conciertos y ellas tocaban el piano, había muchachitos que estudiaban guitarra y cantaban canciones bonitas, yo los miraba, y yo quería ser músico desde niño. Pero a mí me becaron en escuelas regulares, escuelas de esas de tres papás. Ve ahí, estudia ahí para que resuelva tu situación, tu familia y más nada. Pero nunca tuve la oportunidad de que me escogieran para una buena escuela, para una buena beca, para una escuela militar donde yo pudiera ser, por ejemplo, camelito, cadete, ingeniería naval, algo así, piloto de aviación, nada. Escuelas baratas, mediocres, es lo que siempre me tocó. Las escuelas esas que daban a las personas para que estudiaran en el extranjero, eso siempre se quedaba entre la clase de ellos. Eso nunca te enterabas tú, nada más que hasta de algún vecino ya no estaba y estaba en el extranjero. Y así es como te enterabas tú que eso existía, porque casi nadie se enteraba de que existía. Las compraban, las vendían, yo no sé qué es lo que pasaba, pero nunca me tocó eso a mí.
En los equipos atléticos deportivos yo no era un gran atleta, pero hubiera sido uno bueno. Sí, tal vez me hubiera inclinado por eso, pero no lo hice. Pero creo que si me hubiera inclinado tampoco hubiera tenido la oportunidad, porque nunca fui uno de los mejores. Y aunque lo fuera, tampoco se me hubiera dado la oportunidad. Siempre recuerdo que hicieron un examen para un campamento de música cuando estaba yo en séptimo grado, y yo llegué con mi amigo Frank. Frank sacó B y yo saqué A. Cuando llegó el momento de irnos para la escuela al campo, Frank no estaba por todo eso. Cuando se acabó la escuela al campo, regresamos ahí a la escuela y me encuentro a Frank. Frank me dice, ¿dónde tú estabas? Yo estaba en el campamento de música. Y yo le, pero ¿cuándo sucedió eso? Yo ni me enteré. A mí no me escogieron. Frank sacó B y yo saqué A. Pero a mí la escuela me prohibió que yo fuera ahí. No me dejaron entrar en ese grupo. Me mandaron a trabajar en el campo. Fíjate, para que tú veas como ya la gente que te rodea, si tú darte cuenta, ellos te ponen el ojo encima y ellos deciden hasta dónde tú puedes llegar. Es una fuerza que existe, es una cosa humana, una maldad, un egoísmo, una envidia, un odio, un algo, yo no entiendo lo que es, pero existe. Entonces, en octavo grado yo decidí becarme, ¿no? En una escuela secundaria en el campo que estaba de moda, y me fui a Eslepino. Pero antes de irme allá, resulta que Frank ya estaba en el conservatorio Amadeo Roldán en octavo grado. Él empezó en Amadeo Roldán. Entonces yo fui a Amadeo Roldán y pedí inscribirme personalmente yo, ya que mis padres nunca me llevaron. Entonces me dijeron que no podía ser, que si yo quería ir, tenía que ir a la escuela nocturna. Ahí sí me podía inscribir. Entonces, ¿cómo voy a ir yo a estudiar por la mañana, por el día, a la secundaria, y por la noche ir a estudiar música a la Mayor Roldán? ¿Por qué no podía yo estar en el curso regular donde estaba Frank y todos los demás estudiantes de mi edad? Porque ya me estaban poniendo un obstáculo. Ya desde que me vieron, no caí bien. No quisieron que yo entrara. Esa es parte de la fuerza esa que yo digo que existe en la sociedad, que no puede ser una sola persona, sino es como algo del destino, es como una mala vibra, una mala corriente que ellos ven en ti o que tú le causas, quizás tu vestuario, tu pobreza, algo, un odio, algo natural que tienes tú que a ellos les causa pavor y te cierran las puertas. Entonces no pudo ser para mí que yo empezara a estudiar. 4 años después, Frank era tremendo estudiante de contrabajo, inclusive iba a su casa y él me enseñaba cosas, pero no era lo mismo que estar en la academia. Y salí con un título de allí que inclusive después no pude trabajar como músico profesional porque no me gradué de la academia, siendo aún más talentoso que muchos profesionales, porque ahí es donde está la cosa. El talento es el que cuenta. Me lo decían mis amigos, tú tocas mejor guitarra que las personas de sexto año, pero yo aprendí en la calle, yo aprendí a tocar lo que se toca, no a estudiar lo que se estudia, que es lo que no se toca en la calle, se estudia lo que se aprende para ser un músico de conservatorio, pero no es lo que se toca en la música popular, por supuesto. Eso no me ponía en ningún estatuto bueno, porque no podía trabajar como profesional por no haber estado allí. Entonces todas esas cosas que fueron ocurriendo, yo me puse a analizar. Y yo dije, ¿por qué es que si mis padres no me llevaron, pudiendo haberlo hecho, y por qué aún yendo yo por mi cuenta, no se me da la oportunidad? Entonces yo saco mi cuenta y la de muchos más. Así mismo como se me da a mí, existen otras personas como los negritos feos, los negritos sucitos, los blanquitos chusmas, la gente que no caen bien para estar en un lugar. La persona, la fuerza social, esa es la fuerza de gravedad de la sociedad. Cada cosa cae por su peso. Entonces el peso de donde tú caes es la vista, el mal de ojo, la mala voluntad que las personas ponen en ti cuando te ven. Ya desde que te ven, ya te eliminan. Cuando empezaron a hacer grupitos de música en el barrio, Frank fue escogido para ser el bajista del grupo del barrio.
Armando, un guitarrista y bajista que fue uno de mis mejores maestros, también tocó en esa agrupación. Y yo era amigo de ellos y estaba ahí y a mí no me pedían que tocara con ellos. Inclusive mi amigo Juan Carlos hizo una banda, el guitarrista era malo, me dieron el trabajo a mí y después cambiaron de idea y se lo volvieron a dar a él, parece que por pena o por lo que sea o porque no caí bien. Y estaba en casa de familia. Entonces yo tuve esa mala suerte siempre de que nunca se me dio lo que yo quería. Entonces no era una cuestión de que yo no tratara, era una cuestión de que existe la gravedad, la fuerza de gravedad del mal de ojo, de la mala voluntad de las personas que dicen tú no, tú para allá, y te mantienen fuera de ese círculo y nunca llegas. Lo malo de esto es cuando yo estoy becado en la secundaria en el campo. Entonces mi mejor amigo, que entramos a la escuela, andábamos juntos, a él lo hacen instructor general de la disciplina de la escuela. Y yo, que era su mejor amigo, pensé que me iban a hacer a mí su instructor, porque éramos una buena pareja de estudiantes ejemplares. Entonces le dieron el puesto a otro que estaba en séptimo grado y a nosotros estábamos en octavo, pero que le dio la gana de dárselo a aquel y no a mí. Entonces me separan de él ya por ahí, él llega a ser la responsabilidad de la escuela, yo era un hombre libre. Pero yo era guitarrista, entonces ahí no se pudo formar un coro ni una banda porque no había instrumentos y la dirección ni los pidió. Tal vez saber de que yo iba a estar ahí, dijeron no, ni para que esté. Entonces un día llega un maestro de la escuela de instructores de arte y se enamora de mi talento y hace un coro y me pone a mí de guitarrista. Ahí viene la directora, con tantas cosas que hay que hacer en la escuela, allí a donde están los ensayos, a decirme a mí que yo estaba de penitencia por mala conducta y que yo por desobediencia y que yo no podía participar en el coro de la escuela. Entonces mi amigo Pedrito es el guitarrista, porque a mí no me dejaron tocar. Entonces, aparte que no me dio la oportunidad de tener una posición, en mi clase le dieron el puesto de jefa de aula a Maura, una de mis mejores amigas. Y en el dormitorio le dieron el puesto de jefe de dormitorio a Guillermo, uno de mis mejores amigos de clase, del mismo aula. Entonces a mí siempre me tenían en el montón, en la fila, haciendo fila y tú eres nada. Entonces, ¿qué era eso? Cuando hicieron el primer examen de matemáticas, una muchacha que se llama Susana sacó 98 puntos y yo saqué 98 puntos. Entonces la profesora me quitó 8 puntos en una pregunta, a mí. Entonces hicieron la fiesta, la celebración, a ella le dieron toda la condecoración y cuando llegamos a la clase, yo revisé el examen y le dije, usted me quitó los puntos, yo también saqué 98. Entonces ella me dice, disculpa, yo te voy a dar los puntos, pero ya pasó la condecoración y yo no fui, yo no recibí los honores. Entonces, ahí está la maldad. ¿Por qué esa señora me hizo ese daño? Es ahí donde está la fuerza de gravedad, el mal de ojo, de caer mal donde tú llegas, de que no quieran que tú seas nadie. Entonces, ¿por qué es eso? Ese ha sido el caso de toda mi vida, en todas las cosas que yo he querido entrar, porque yo he tratado, pero no he podido. Una vez quise ser delincuente de los malos, de los que hacen bastante dinero, nadie me llamaba, nadie me tenía confianza. Yo no tenía historial de delincuente. Entonces, ¿quién me quería a mí ahí? ¿Quién es este? Yo no lo conozco. Entonces yo tenía que trabajar duro, por nada, por migajas. Mientras aquellos bandoleros tenían billetes. ¿Por qué? Porque en la pandilla no cabía yo, porque yo era un niño gótico de la escuela. Y aún así nunca me dieron la oportunidad, ni me enseñaron la maldad para que yo aprendiera. No vieron en mí el delincuente que yo necesitaba. Entonces ahí tampoco tuve oportunidad. Fíjate tú. Entonces, ¿dónde está la gravedad? ¿Dónde está la fuerza de gravedad de esto? Eso que me pasa a mí le ha sucedido a muchas personas en la vida, en muchas cosas es más interesante. Personas que han optado por estudiar carreras universitarias,
se le ha cerrado las puertas, han querido entrar en bufetes y no la barra no le ha dado el pase del examen y no han podido entrar y han tenido que trabajar en otras profesiones, personas que no han podido ser lo que quieren porque aún graduados de la universidad las grandes compañías no los contratan. Doctores que tienen que trabajar en clínicas y trabajar para el pueblo porque no los quieren en clínicas privadas ni en grandes hospitales, porque ya existe una jerarquía, ya existe una fuerza en la sociedad de cada cual está en su nivel, el nivel que le corresponde según la jerarquía social de donde proviene. Y los pocos que están allí ya tienen elegido quiénes son los que van a entrar o quiénes pagan para entrar, siempre y cuando ellos se beneficien de que esa persona esté allí. Hay que pagar por ese puesto. Y muchas cosas como esas que suceden en la sociedad, es un gran misterio, es algo profundo que más adelante yo estaré analizando y estaré metiéndome en cada sector porque esto es un tema profundo que afecta a muchas personas en la sociedad. Realmente los afecta la autoestima, afecta el deseo de luchar, el deseo de vivir y crea la conformidad. Pero es triste que discriminen a las personas de esa manera, producto de la gravedad social. La fuerza de gravedad de la sociedad está en el mal de ojo y la maldad de los que tienen el poder en las distintas niveles y clases de la sociedad, donde tú solamente llegas hasta donde ellos permiten que tú llegues. Eso repercutió mucho en mi vida, en todos los pases, en todas las partes donde yo he ido, donde he estado, donde he querido llegar. De verdad que no fue nada fácil, siempre fue nada. Crecí pobre, con una muda de ropa, amé la escuela, me hice músico porque me dio la gana a mí. Aún así no pude trabajar de profesional por no tener el diploma y la academia. En la escuela allí, en la escuela del campo, no, en octavo grado, me cerraron todas las oportunidades, no pude participar en nada. No me pude hacer militante de la juventud, que era lo último que yo quería haberme hecho. No me lo permitieron porque dicen que yo era un indisciplinado. Yo no sé cómo era mi indisciplina, pero eso decían. Y para cómo me quisieron trasladar para otra escuela. Y cuando llegué a la otra escuela, que estaba como a 2 millas de allí, el director le dijo, ¿tú sacas buenas notas? Y yo le dije, sí. Y dice, bueno, pero si tú tienes buenos grados, ¿por qué te quieren sacar de allá? Entonces la directora me dijo, dile que sí, dile que tú te quieres ir. Y yo le digo, no me quiero ir, usted me está expulsando. Hasta eso. Y yo aún estoy pensando, si yo me hubiera quedado en aquella escuela, ¿cuál hubiera sido mi destino? Porque yo terminé yéndome de esta escuela y regresé a la ciudad a estudiar 9º y 10º grado en la secundaria del barrio. Bueno, ya después yo vine para Estados Unidos y tampoco pude estudiar en la escuela electrónica porque, bueno, me casé y vine para acá. Si no, tal vez hubiera estudiado electrónica. Pero aún así ya era músico porque me hice yo, porque eso es lo que yo quería hacer. Entonces, yo hago el recuento en base a mi historia, porque yo sé que si cada persona va a hacer una historia de lo que aconteció en su vida, posiblemente hayan tenido la misma experiencia por distintas razones o no, pero la van a tener, porque así mismo como en el mismo vecindario hay personas que dicen, no te unas con no lo traigas a mi casa, y tú eres una persona decente, pero a ella no le da la gana de que tú estés en sus vidas, pues tú tienes que mantenerte donde tú estás porque ellos no te aceptan. Y es muy triste cuando la sociedad te hace eso, porque la sociedad te lo hace. Si tú te pones a mirar los logros que tú tienes en tu vida y cuánto influye la gravedad, la fuerza de gravedad de la sociedad, de la gente que tiene el dominio de lo que pasa. Esto es una cosa que ocurre entre el ser humano. Y esto viene ya de años y años y años, desde que surgieron los reinados. Si hay un trabajo, si hay una posición, siempre la familia se ayuda, los amigos se ayudan, y el extraño, por muy bueno que sea, siempre queda afuera. Y después que se desarrolló la maldad en el hombre, la maldad en la sociedad,
es mucho peor. Porque las cosas están ocurriendo alrededor tuyo y tú ni siquiera te das cuenta. Ni siquiera te das cuenta de lo que está ocurriendo. Hay personas que hablan mal de ti y te miran y dices que me cae mal y le empiezan a decir a todo el mundo que tú le caes mal y ya todo el mundo, tú le empiezas a caer mal a todo el mundo porque esa persona te crea esa imagen de que tú caes mal. Y entonces las personas que son de grupo, ya tú les caes mal porque tú eres diferente, o porque tú caes mal o porque no quieren que tú te desarrolles, te desenvuelvas y te mantienen a distancia. En una institución benéfica como una escuela, una academia de lo que sea, deportiva, de arte, de música, porque el grupo en el que tú te desarrollas, con el que tú convives, siempre tiene una fuerza, hay un grupo ahí de personas que quieren mantener el control de todo, y si ellos te miran, y cuando ellos te miran con malos ojos, esa es la fuerza que va a caer sobre ti, es el mal de ojo, la mala voluntad del ser humano que te rodea, del que te ve llegar y te dice, a este no, a este fuera. Lo mismo pasa con el que está en tu nivel, que con el que está en otro nivel de la sociedad, con el que está en otro nivel económico, con los maestros, con los estudiantes y con la gente que está mirando el futuro, en base al futuro. Tú estás viviendo un presente, pero ellos te están mirando a ti como un posible oponente en un futuro y ya te cierran las puertas. O te cierran las puertas porque tú eres un negrito del montón. Es decir, tú no vienes de una familia de abogados, de doctores, tú no tienes una fuerza detrás de ti que cause un interés como para ellos darte oportunidades y asociarse a ti. Entonces te cierran. Y estas cosas que yo estoy diciendo sobre la gravedad, yo voy a continuar hablando sobre esto porque esto va más profundo. Pero esto va a ser por ahora la introducción de ese tema. Porque hay muchos temas en los seres humanos y en esta sociedad en que vivimos, ¿no? Porque vivimos en sociedad que se deben abordar. Porque el producto de esto es que existen los problemas tan grandes que existen en los gobiernos y en los países. La gravedad, la fuerza de gravedad social, cuando vivimos en sociedad. Porque de cierto modo estamos obligados a depender uno de otro. Aunque vivas en un área remota, vivas en el campo, eres parte de la sociedad, porque tienes que regirte por los estatutos y las leyes de esa sociedad, de esa comunidad. El trato al otro ser humano es bajo las leyes de cómo los humanos se comportan en una sociedad. Entonces, por muy fuera que tú quieras estar, cuando llegues a la ciudad, siempre tienes que obedecer las leyes del tránsito y recordarte de que existen semáforos. Tal vez en la carretera y en los caminos no, pero en la ciudad sí. Y como tú tienes que venir a la ciudad tarde o temprano, tienes que obedecer. Entonces eres parte de la sociedad. Y al llegar a esa sociedad te vas a encontrar que hay una fuerza oculta, una fuerza invisible, que desde que tú llegas ya no te permite llegar. Porque existe esa competencia entre la sociedad por ocupar las posiciones que hay allí, los puestos, por la jerarquía, por los creadores, los fundadores, el poder económico, político, y existe eso crea un odio, una maldad, un cinismo. No sé cómo decir, tendría que estudiar todas las palabras que descifran qué realmente es lo que es esa gravedad social, la fuerza de gravedad de la sociedad, cómo cae sobre las personas y cómo los afecta. También incluyendo el individuo y sus intereses personales, que eso es el mal de ojo más grande, la maldad más grande que le puede afectar a cualquier persona, el de los intereses individuales, lo que una persona le puede causar a otra cuando hace uso de ese tipo de fuerza, como digamos la gravedad social.